Olá, estimados e estimadas amigas de Endiba. Es un gusto saludarles. Quisiera agradecer la oportunidad de participar del curso online con el tema de disección endoscópica submucosa en el esófago. Mi nombre es Víctor Arantes, yo soy profesor de medicina en la Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. El objetivo de esta presentación será discutir la detección del cáncer precoz de esófago y las formas de resección endoscópica, sobre todo la ISD. Empecemos con un caso clínico real. Un paciente mayor de 87 años que tiene síntomas de disfagia y pérdida de peso. Se le hace una endoscopía donde se encuentra esta lesión infiltrativa irregular en el esófago. Pero lo más importante, a este señor, un año antes se le hicieron una otra endoscopía que fue reportada como normal y traía 3 fotos, una del antrum, una del duodeno y otra del fondo gástrico. ¿Cuál es la tasa de pérdida del cáncer precoz de esófago en la endoscopía digestiva alta? Essa é uma meta-análisis que foi publicada em 2014. Fíjense que há por lo menos 3 estudos que nos ensinam que há uma pérdida de câncer de esófago em um ano após um procedimento endoscópico em 6,4% de los casos. E depois de 3 anos, hasta 11% de los pacientes habían hecho una endoscopia previamente donde no fue detectado el tumor. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra detección del cáncer de esófago? Bueno, necesitamos hacer un examen endoscópico de alta calidad y sistematizado. Empecemos con la luz blanca, con esófago bien distendido. Si tenemos cromoendoscopía virtual, podemos utilizarla también para averiguar el padrón microvascular. Pero si no contamos con estos recursos, podemos utilizar la cromoscopía con Lugol, que es muy eficiente y cuando enseña lesiones que se quedan llamadas Lugol negativa y luego con un color rosa, esto es altamente indicativo de una neoplasia precoz. Como vemos en este caso, una lesión totalmente plana que poco se veía con la luz blanca, pero que con la cromoscopía con Lugol se vio muy claramente. En nuestro centro, desde hace más de 10 años, tenemos un programa de escribado de cáncer precoz de esófago en pacientes de alto riesgo, que son pacientes con tumores de cabeza y cuello. A estos individuos le hacemos endoscopía con luz blanca, con cromoscopía digital y cromoscopía con Lugol de forma sistemática. Y fíjense que nuestros datos enseñan que esta población tiene muy alto riesgo para cáncer de esófago. Hemos encontrado en hasta 15% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello un cáncer esofágico y fíjense que son todos individuos asintomáticos. Así que esta población de alto riesgo es nuestro mayor alvo para ser escribado de cáncer esofágico. Esse é um outro estudo interessante que hicimos em conjunto com o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo e nos interessava averiguar se o desfecho clínico de los pacientes com câncer de cabeça e cuello era diferente ou similar a los pacientes com câncer de esófago em geral. E hemos visto que a curva de sobrevida é a mesma, é decir,
vale la pena estudiar esta población de cáncer de cabeza y cuello con métodos endoscópicos de screening. Recientemente han aparecido nuevas modalidades de tecnología de imagen. A esto llamamos imagen endoscópica avanzada. Por ejemplo, con la cromoscopía digital, BLI, LCI, que con esos recursos podemos evaluar muy bien las lesiones esofágicas precoces. Y si juntamos con la magnificación electrónica, en combinación de la magnificación electrónica y la cromoscopía digital, podemos evaluar el padrón microvascular, que son los llamados IPCL, de las lesiones esofágicas neoplásicas. Y recién ha sido publicado la clasificación endoscópica de la Sociedad Japonesa del Esófago sobre el padrón microvascular del carcinoma escamocelular de esófago y su importancia para definir el riesgo de invasión profunda de la neoplasia. Es decir, además de detectar la lesión, somos capaces de estimar el grado de profundidad utilizando esta combinación de recursos, la magnificación con la cromoscopía digital. Esta clasificación se divide en 4 subtipos. El primer subtipo, el tipo A, que son los padrones normales, los microvasos normales que no son neoplásicos, el tipo A. El segundo subtipo es el tipo B1, donde vemos vasos anormales que son irregulares y dilatados y tienen la típica conformación en loop, el loop-like formation. Cuando estos vasos están presentes, es indicativo de una lesión superficial que invade al epitelio o la lámina propia, usualmente una displasia alto grado o un carcinoma microinvasor de esófago. El tercer tipo es el tipo B2. Fíjense que en este subtipo los vasos se vuelven más dilatados, más irregulares y pierden la conformación del loop. Esto significa una invasión más profunda hacia la muscular de la mucosa o la submucosa superficial. Finalmente, el cuarto subtipo es el tipo B3, y ahí los vasos son groseramente dilatados, irregulares y están interconectados con áreas avasculares. Esto es indicativo de invasión más profunda de la submucosa tipo SM2. En esta diapositiva podemos evaluar algunos ejemplos, por ejemplo, del tipo A, que está en la primera figura a la izquierda, al alto, el tipo B1, al alto a la derecha, los microvasos con formación loop, el tipo B2, abajo a la izquierda, fíjense que los vasos se vuelven un poco más dilatados, un poco más irregulares y pierden el efecto loop. Y finalmente, a la derecha y abajo, vemos vasos groseramente dilatados, irregulares, con áreas avasculares. Las áreas avasculares también son importantes y podemos evaluar de acuerdo con su tamaño, podemos estimar también el grado de invasión profunda de la submucosa. Cuando vemos áreas avasculares mayores, como se puede observar a la derecha al alto, esto es bastante indicativo de que es una invasión profunda de la submucosa.
Veamos este video ilustrativo. Este es un paciente de alto riesgo para cáncer de esófago. Empezamos con el examen de la hipofarinx y luego pasamos al examen del esófago. En este caso estamos usando la cromoscopía digital LCI. Uno puede apreciar que hay una irregularidad de la superficie en la zona central en la posición de 6 horas. Pasamos a la cromoscopía BLI y aplicamos la magnificación en la zona distal de la lesión. Uno puede apreciar los microvasos dilatados, los microvasos con formación tipo loop, que son bien características del tipo B1. En esta otra zona, los vasos ya se vuelven más irregulares, pierden la formación loop, tipo B2. Y luego vemos la cromoscopía con Lugol, la área no corada, que se vuelve rosa. Volvemos a las imágenes. El tipo B1, los vasos con efecto loop, bien característico. Y en la otra zona del tumor, los vasos tipo B2, indicando una invasión hacia las musculares de la mucosa y la submucosa superficial, aún así un candidato a resección endoscópica. Bueno, pasemos entonces a la parte de resección endoscópica. Como ustedes saben, para indicar una resección endoscópica es fundamental estimar el grado de invasión de una determinada neoplasia. De acuerdo con la profundidad de invasión, podemos estimar el riesgo de metástasis linfonodal y definir si hay o no indicación de resección endoscópica. En esta diapositiva uno puede apreciar la relación entre la invasión tumoral en profundidad y el riesgo de metástasis linfonodal. Fíjense que los tumores que son restritos al epitelio y lámina propia, tipo T1A, el riesgo de metástasis linfonodal es muy bajo, entre 0 y 3%. Esa es una indicación absoluta de resección endoscópica. Cuando el tumor invade la muscular de la mucosa o la submucosa superficial, el riesgo de metástasis linfonodal aumenta. Eso tiene mucha relación cuando hay invasión linfovascular. Y en estos casos, la indicación de resección endoscópica es relativa. Y cuando hay invasión profunda de la submucosa, más profundo que 200 micra en el esófago, el riesgo de metástasis linfonodal es bastante más elevado, de 20 a 60%, y esa es una indicación que hoy en día está en investigación. Veamos un caso ilustrativo. El típico paciente, fumador, alcoholista, aún joven, con una lesión irregular, con la alteración del color en el esófago, el tercio medio. Hacemos entonces la evaluación con la cromoscopía digital y magnificación. Ustedes pueden apreciar que tenemos un capuchón corto en la punta del endoscopio. Nos acercamos de la lesión y pasamos a estudiar entonces los microvasos, que en este caso tiene el típico padrón B1 con el aspecto de loop en esta zona. Mientras nos acercamos de la zona más deprimida, ustedes pueden apreciar que los vasos se vuelven un poco más dilatados, irregulares, y hay pequeñas áreas avasculares de 2 milímetros, de 1 milímetro, indicando en esta zona posible afectación de la muscular de la mucosa o la submucosa superficial.
A este paciente hemos indicado la disección submucosa. Después de la marcación, hacemos la injeção submucosa e incisión utilizando cuchillos especiales. Fazemos então a incisão da capa mucosa e vamos agregando mais solução em la submucosa para levantar a lesão. E sempre com controle visual, tratamos de fazer a dissecção submucosa. Se há vasos, hacemos a hemostásia e depois de fazer uma incisão alrededor de 2/3 da circunferência, hacemos nuevas injeções submucosa e a incisão alrededor de toda a lesão, como vocês podem apreciar. Então, agregamos mais injeção submucosa, já temos uma isla preparada e finalizamos a ressecção em bloco. Aí está a peça que está fijada, mostrando as marcas de fixação e a zona neoplásica dentro do espécimen, através da cromoscopia com Lugol do espécimen. Este caso confirmou um carcinoma de células escamosas que apresentava infiltração superficial da submucosa hasta 200 micras, pero também tinha budding tumoral e embolização vascular. Los márgenes, sin embargo, eram livres, caracterizando a ressecção R0. Aí podemos ver em el maior aumento a invasão submucosa, que foi mensurada com um dispositivo especial e a medido 200 micra. E em maior aumento vemos a invasão vascular em la flecha à esquerda e o budding tumoral à la derecha. Qual seria então a recomendação para este paciente? Veamos alguns exemplos ilustrativos. Según la clasificación de la Sociedad Esofágica, Sociedade de Esófago del Japón, los criterios absolutos cuando la resección endoscópica es curativa es cuando la lesión está restrita a M1 epitelio, M2 lámina propia y mide menos que 2/3 de la circunferencia. Então, exatamente esse é um caso ilustrativo, uma lesão que mide cerca de 50% da circunferência, é ressecada em bloco, como uno pode apreciar. E a histologia nos mostra uma lesão bastante superficial. Fíjense que todas as capas estão preservadas, o epitélio, lâmina própria, muscular de la mucosa e submucosa. E em maior aumento, veamos que se trata de um carcinoma in situ, restrito ao epitélio, sem invasão vascular ou linfática, uma ressecção R0, procedimento curativo. La indicación relativa son los casos donde hay una invasión más profunda hacia la muscular de la mucosa o submucosa superficial o lesiones que son mayores que 3/4 de la circunferencia. Esse é um exemplo, é uma lesão maior que ocupa quase 2/3 de la circunferencia. Uno pode apreciarla muito bem com a cromoscopia com Lugol. Se logra resecarla completamente, com uma ressecção maior que 90% da circunferência do esôfago, em extensão maior que 6 centímetros. O espécimen mostra o espécimen com ressecção em monobloco, com a cromoscopia com Lugol. E a ressecção
resulta una resección con infiltración SM1 hacia 100 micras sin invasión linfática o vascular. Entonces, este es un caso de indicación relativa. Lo que hacemos es un protocolo de prevención de la estenosis de esófago con la combinación de PPI y sucralfate con introducción de corticoides oral al tercer día por 4 semanas de tratamiento con corticoides y el primer control con 30 días. Ahí vemos el control, primero con 30 días, luego con 90 días, cuando ya está totalmente epitelizado. Y ahí se debe discutir caso a caso la indicación de complementar el tratamiento con quimioradioterapia debido al pequeño riesgo de metástasis linfonodal cuando hay una lesión que invade a la submucosa superficial. Finalmente, una situación que está en investigación es cuando la lesión ya tiene una invasión submucosa profunda. Sería factible la combinación de resección endoscópica para control local combinado con quimioradioterapia. Veamos un caso ilustrativo, una lesión deprimida en el esófago. Se hace la resección completa y en bloc, 85% de la circunferencia. El espécimen muestra entonces una invasión profunda de la submucosa. En el mayor aumento, vean ustedes que hay infiltración de SM2, no hay invasión linfovascular, tampoco hay márgenes comprometidas. Y ahí viene la discusión de la conducta. Y ese es un estudio muy importante que ha sido publicado el año pasado en Gastroenterology, justamente estudiando el papel de la resección endoscópica en combinación con la quimioradioterapia selectiva para pacientes con cáncer de esófago estadio 1. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, con 23 centros japoneses y 177 pacientes. Este estudio mostró entonces que cuando tenemos un paciente con diagnóstico endoscópico de un cáncer precoz de esófago, se le hace una resección endoscópica. Si esa resección endoscópica es completa y el diagnóstico histológico muestra un tumor intramucoso, este paciente, si no tiene invasión linfovascular, va apenas a observación. Si es intramucoso, pero tiene invasión linfovascular, es considerado grupo B. O se tiene invasión de la submucosa, pero ha sido resecado totalmente, es considerado también grupo B, y a este grupo se agrega la quimioradioterapia profiláctica. Finalmente, si la resección endoscópica fue incompleta, con margen vertical positiva, eso es llamado grupo C. A este paciente se le hace quimioradioterapia definitiva, que é com um protocolo diferente, uma dose maior por mais tempo. Veamos o resultado deste estudio. Este estudio demostró entonces que los pacientes del grupo B, que eran aquellos que tenían invasión de la mucosa con invasión linfovascular o entonces de la submucosa, y que se trató con resección endoscópica seguido de quimioradioterapia, la tasa de sobrevida en 3 años fue de 90%. Y la tasa de sobrevida en general entre todos los grupos fue de 92,6%, mostrando entonces que mesmo los casos que tienen invasión submucosa, parece ser beneficioso hacer un tratamiento combinado, resección local de la lesión seguido de quimioradioterapia.
Bueno, esta es nuestra experiencia personal con disección endoscópica submucosa que hacemos desde el 2008. Llevamos 228 casos, la mayoría en el estómago, y en el esófago tenemos hoy más que 82 casos de resección por disección submucosa. Estes son mis mensajes. Los pacientes de alto riesgo deben ser sometidos a una endoscopia de screening. Quando há uma lesão esofágica neoplásica, a resecção endoscópica em bloco é necessária e isto se logra através da dissecção submucosa. Assim como ha passado no estômago, a ISD no esófago está expandindo as indicações e a combinação de ISD com quimioradioterapia proporciona uma taxa de sobrevida de 90%, lo qual é similar ou aún melhor que a esofagectomia, e pode ser considerada a nova standard of care para o tratamento do tumor T1 de esófago. Bueno, les agradezco la atención y les mando un fuerte abrazo.